Para aplicar funciones con criterios es importante generar una lista de nombres. Por lo tanto, nos ubicamos en cualquier parte de la lista de datos y con la combinación control asterisco seleccionamos todo el conjunto de la lista y en el cuadro de nombres colocamos lo siguiente. Y en la ficha fórmulas ingresamos al nombre definidos, crear desde la selección y dejamos solamente marcado fila superior para que Excel tome los nombres de la fila 4. Le damos a aceptar y vamos a observar ahora que en el cuadro de nombres aparece la lista de nombres. Tenemos por ejemplo editorial, todo el rango marcado editorial. Tenemos por ejemplo stock, todo el rango marcado por stock. A continuación vamos a calcular una estadística de libros registrados del año 1999. Para esto, en la hoja libros tenemos de ciertos años de los libros. Por ejemplo, el primer libro está registrado en 1994, el segundo libro registrado en el año 2001 y así respectivamente. Queremos saber cuántos libros corresponden al año 1999. En este caso aplicamos la función contar.si. La función contar.si nos solicita como primer argumento o parte de la función rango. El rango sería el nombre de lo que nosotros hemos generado. Con la tecla F3 se mostrará la lista de nombres. A continuación elegimos el año, ya que esto se encuentra con un criterio 1999. De esta manera tenemos nuestra primera solución para saber cuántos libros fueron registrados en ese año. 3 libros. Veamos ahora los libros registrados de la editorial Pearson. Para esto aplicamos también la función contar.si y con la tecla F3 elegimos el nombre, en este caso será de la editorial. Y entre comillas colocaremos el nombre Pearson. Cerramos paréntesis y nos da 24 libros registrados con esta editorial. Para saber cuántos libros fueron registrados en la segunda edición, vamos a ver en la lista de la hoja de libros. En edición tenemos números 1, 2, lo que significa que 1 es la primera edición, 2 es la segunda edición, 7 es la séptima edición. Eso sería entonces una forma de saber el número de edición del libro. En estadística queremos saber cuántos libros registrados son de la segunda edición. Para esto aplicamos la función contar.si, presionamos F3, elegimos edición como nombre de rango y entre comillas colocamos el número 2. De esta manera tenemos la solución de la función contar.si. Veamos nuevamente la fórmula. En el primer caso, contar.si, rango año, entre comillas, 1999. Siguiente función, contar.si, rango editorial que corresponda a Pearson. Siguiente función, contar.si, de edición que corresponda al número 2 que corresponde a la segunda edición. En este caso vamos a observar que se solicita el stock del año 1999. Para esto en la hoja libros tenemos el stock. Por ejemplo, del año 1999 tenemos que saber cuántos libros están con ese stock del año 99. Entonces, para eso en la hoja de estadísticas vamos ahora a sumar y aplicamos el sumar.si. En el rango de mensajes se solicita el rango que trabajará con el criterio. El rango es del año. Presionamos F3, elegimos año y a continuación colocamos el criterio que será 1999, coma, y ahora se solicita el rango de la suma. En este caso se va a sumar en el stock. Presiono F3 y elegimos el rango stock. Total de libros de ese año, 31 libros de la edición 1999. Veamos cuántos son de la editorial Pearson en stock.
En este caso ingresamos igual sumar.si, presionamos F3, elegimos la editorial, coma, entre comillas elegimos la editorial Pearson, cerramos comillas, coma, y a continuación el stock. Presionamos F3, elegimos el stock, cerramos paréntesis y tenemos la suma de todos los libros de esta editorial, 348. Por último, el stock de la edición número 2 será igualmente suma.si. El rango será que corresponda a la segunda edición, colocamos edición, entre comillas, número 2, y como rango de suma será el stock. Cerramos paréntesis y ahora tenemos la función sumar.si. En ese caso se aplica sumar.si para saber cuánto es la suma en el stock de todos los libros correspondientes al año 1999. Asimismo, para saber cuántos libros en stock tenemos de la editorial Pearson, y por último la cantidad de stock de libros que tenemos de la segunda edición en total. A continuación vamos a resolver de esta lista de alumnos la cantidad de alumnos de séptimo grado mayores de 13 años. Para esto revisamos las funciones y observamos que tenemos dos criterios. La primera, que sea de séptimo grado, y la segunda, que sea de 13 años. Por lo tanto, habrá que aplicar la función contar.si punto conjunto. Previamente a ello debemos seleccionar todo el rango para generar mediante la ficha fórmulas, crear desde la selección y marcar solo fila superior. Esto es para crear los nombres de los rangos. A continuación ingresamos la fórmula, entonces colocando igual contar.si.conjunto, y a continuación ingresamos los argumentos. Primer argumento, rango del criterio 1. En este caso presionamos F3 para elegir el nombre del primer criterio. En este caso séptimo grado será entonces grado, cuyo criterio entre comillas será séptimo, entre comillas, coma, siguiente rango del segundo criterio será la edad, para establecer que sean de 13 años, mayores de 13 años, entonces será símbolo mayor 13. Cerramos paréntesis y tenemos ya entonces la solución de la función. Observen cómo al crear el nombre se marca los rangos asociados a los criterios. Tenemos 3 alumnos que cumplen esta condición del criterio.